Hola, ¿qué tal? Estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da una vez más de estar con ustedes y de poder compartir la bendita palabra de nuestro Dios y a través de ella poder guiar nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra forma de vida, ir cambiando la forma en que somos e irnos sometiendo a la voluntad de nuestro Dios. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos ven, que tienen la oportunidad de abrir sus dispositivos y escuchar esta palabra y meditar juntamente con nosotros. Pero también estamos haciéndoles la invitación para que, si tienen la oportunidad, pueda acompañarnos a nuestros servicios en vivo en la dirección que tenemos allí en nuestra página. La Iglesia Rey de Reyes en San Marcos, Tlacoyalco, les espera con los brazos abiertos. Bien, sin más, vamos a iniciar la meditación de la palabra de Dios en este momento. Hoy vamos a estudiar los versículos 21 y 22 de Mateo capítulo 5 y vamos a aprender algo poderoso, algo que realmente va a bendecir nuestras vidas. De hecho, toda la palabra de Dios nos bendice, pero en este momento hay algo muy especial de parte de Dios, sí que le pido que aparte su tiempo, escuche con atención, será ricamente bendecido. A este tema del día de hoy le he titulado El mandamiento perfeccionado. La Biblia dice allí en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Recuerde que esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él está exponiendo ese poderoso mensaje que los que han revisado la Biblia y que han hecho algún tipo de comentario, muchos de ellos han puesto títulos, le han llamado el Sermón del Monte. En su gran mayoría, esta predicación, esta enseñanza del Señor Jesucristo ha sido traducida y ha sido enseñada de una manera muy, muy particular, versículo por versículo, palabra por palabra, en muchas ocasiones, a través de muchos maestros. Hay muchos comentaristas que hablan de este asunto. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo tomó ese tiempo para dar instrucciones claras y precisas a sus discípulos? Aunque no se limitó a ellos, puesto que los primeros versículos de este capítulo nos hablan de cómo los discípulos se acercaron, pero también había una gran multitud escuchando estos poderosos mensajes de nuestro Señor Jesucristo. A continuación, el Señor Jesús nos enseña por lo menos 6 contrastes entre su interpretación y la dada por los escribas y fariseos respecto a la palabra. En cada caso, respeta la validez y la vigencia de la ley en el Antiguo Testamento, pero indica que la interpretación que había oído por parte de los líderes era superficial, sumamente superficial e inclusive muy errónea. Las demandas de Dios son mucho más exigentes que las presentadas por los escribas y fariseos. A primera vista pareciera que nuestro Señor Jesucristo está anulando el efecto de los mandamientos del Antiguo Testamento. Sin embargo, en realidad no es así. Es por eso que en esta ocasión vamos a estudiar por lo menos el propósito verdadero del mandamiento. El propósito del mandamiento, cuando dice ahí el Evangelio de Mateo capítulo 5 y verso 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. El mandamiento que encontramos en los 10 mandamientos, allá en Éxodo capítulo 20, verso 13, dice claramente, no matarás. Este mandamiento puede también traducirse como no cometerás homicidio. No cometerás homicidio fue el 6º mandamiento de la ley de Moisés y tenía el propósito de asegurar, oiga bien, el respeto
por la vida. El respeto por la vida. A eso se refería el mandamiento. Y no solamente en cuestión de la vida física, así como que cuando alguien mata a alguien, le quita la vida a alguien, sencillamente le ha quitado toda oportunidad de vida, sino que el Señor Jesucristo va a ahondar para hablar precisamente en un nivel mucho más elevado en el aspecto moral acerca de lo sagrado de la vida. Ese es el propósito verdadero del mandamiento, el verdadero significado del mandamiento. En el versículo 22 dice, hablando el Señor Jesús, pero yo os digo, ahí está haciendo el contraste, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que nuestro Señor Jesucristo mostró el significado completo de este mandamiento, conforme al cual debemos ser juzgados al llegar a su presencia. Y por tanto, debiera ser obedecido ahora. Para entenderlo mejor, debemos aclarar algo. Toda ira precipitada es homicidio en el corazón. Otra vez, toda ira precipitada es homicidio en el corazón. Hay dos palabras griegas para referirse a enojo. Una se dice tumoo y otra se dice orgizo en griego. La primera se refiere a la pasión o la reacción del momento. Esa reacción que se manifiesta en ira, en gritería, en ofensas, etc. La palabra de Dios nos dice que debemos dejar esas cosas. Colosenses capítulo 3, verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahí encontramos que el apóstol Pablo entendió el espíritu de este mandamiento, el mandamiento número 6, no matarás. Así que no es pecado solamente el hecho de quitar la vida, sino desde el momento en que la persona se enoja, se molesta, se aira con la otra persona. Ahí precisamente en ese momento se está iniciando el pecado, que puede llevar a culminar con un asesinato. Pero el Señor Jesucristo está yendo a la raíz, está yendo al inicio del gran problema que pudiera terminar el homicidio. ¿Por qué? Porque el Señor quiere librarnos de esas cosas. El Señor quiere que aprendamos a respetar y amar la vida de la otra persona. Recuerde que alguna vez nuestro Señor Jesucristo resumió todos los mandamientos del Antiguo Testamento solamente en dos. Amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos, hijos, se resume toda la ley y los profetas. Así que el apóstol Pablo lo entendió muy bien, entendió el espíritu de la ley, que era no solamente la letra, no solamente el asunto legalista y superficial, sino lo profundo del amor, el amor al prójimo. Por eso el apóstol dijo claramente que quitemos de nuestra vida toda ira, todo enojo, toda malicia, toda blasfemia, toda palabra deshonesta de vuestra boca, para que no guardemos amargura, no guardemos enojo en nuestro corazón. Eclesiastés capítulo 7 y verso 9, hablando el sabio Salomón, dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El sabio Salomón como que ha meditado y ha entendido el espíritu del mandamiento. Por eso lo enseña de esta manera también. Le está diciendo a su gente, a todos aquellos que
algún día leerían su libro, les dice, no te apresures a enojarte. También el mismo escritor, Salomón, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 14 y versículo 17, dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locuras, dice el rey Salomón. Y eso es una verdad. Si usted se pone a pensar en las veces que usted se ha molestado, se ha enojado, seguramente ha hecho cosas de las cuales después tiene que arrepentirse o tuvo que arrepentirse. Hay gente que en un momento de ira no solamente mata, porque ese es el gran extremo, pero hay gente que en un momento de ira o de enojo o de coraje golpea, maldice, ofende, se va de casa, deja a la esposa, deja a los hijos, o peor aún, la señora se va y deja a los hijos y al esposo. Pero hay muchas decisiones que se toman con ira que vienen a dañar mucho más a la otra persona. Por eso, el consejo de la palabra de Dios y de los escritores bíblicos es que ni siquiera le demos lugar a la ira. No le demos lugar a la ira. Así que, el primer consejo del Señor Jesucristo es que no nos airemos. Pero hay un segundo consejo que habla de el enojo, o más bien la otra palabra en griego que habla del enojo, pero es otro tipo de enojo. La primera palabra que vimos hablando de enojo es la palabra griega que se refiere al enojo que en ese momento grita, ofende, maldice. Pero la segunda palabra que nos habla el griego y que se refiere también a enojo es la palabra orgizo, y que lleva a una persona a la ejecución premeditada. El enojo se ha convertido en odio. Ahora, fíjese bien, es la ejecución premeditada. Esto es un enojo guardado. Esto también lo conocemos como amargura o resentimiento. Es un enojo que se ha convertido en odio y que le está llevando a pensar en la venganza y probablemente en el homicidio. El primer tipo de enojo que vimos es uno que explota, que grita, que ofende, que toma decisiones equivocadas en el momento. Pero tal vez ese enojo que explota en ese momento no pudiera ser tan peligroso, tal vez no sea tan peligroso como el segundo tipo de enojo, ese que se queda ahí en el corazón, ese que se queda pensando, premeditando, maquinando, que se queda guardado ahí a través del tiempo, a través de los días, los meses, los años, y que está pensando en que algún día él pueda vengarse, y en esa venganza cometer todo tipo de atrocidades y, si fuera posible, llegar al homicidio. La Biblia nos relata una historia acerca de esto, aunque hay muchas en realidad en el Antiguo Testamento, pero déjeme compartirle una, y es la primera que encontramos en la Biblia. Génesis capítulo 4, versículos 3 al 8. Se nos relata un problema que hubo, el primer problema entre hermanos carnales que hubo en el mundo. Dice la Biblia, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ahí nos habla de un enojo premeditado, de una ira guardada, de una amargura, un resentimiento que se quedó en el corazón de Caín. Dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Quiere decir que estaba entristecido, estaba amargado. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien,
el pecado está a la puerta y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, lo que más me sorprende aquí, y lo he comentado en otras muchas ocasiones, es cómo es que estando Caín en ese punto de amargura, de resentimiento, de enojo guardado en su corazón, el Señor le dijo: puedes decidir por el bien. Le está dando las dos opciones. Él podía decidir por perdonar a su hermano, aunque en realidad no le había hecho nada a él, pero la tomó en contra de su hermano. Pero pudo haber meditado y visto que en realidad el problema era el mismo, porque no había buscado la mejor ofrenda para su Dios, sino que había tomado de lo primero que tenía por ahí, como que no le importó llevar una buena ofrenda a Dios. Y no fue aceptado, no fue agradable ante el Señor. Sin embargo, él enfocó su ira, su enojo hacia su hermano. Dios le habla, le hace entender que en él está la decisión en hacer bien o hacer mal. Y desgraciadamente Caín no escuchó la voz de Dios y decidió mal, tomó una decisión equivocada y mató a su hermano Caín. Esto es lo que hace la amargura. La amargura en el corazón, el odio que se ha quedado guardado ahí, ese enojo que se ha quedado en nuestra mente, en nuestro corazón, guardado por mucho tiempo, puede hacer que dejemos de ser sensibles a la voz de Dios. Ese enojo, esa ira, esa amargura puede opacar nuestro corazón, puede hacerlo insensible a la voz de Dios, tal como sucedió con Caín. Por eso, la preocupación de Dios es de que cada uno de nosotros aprendamos a controlar nuestras emociones y evitemos guardar amargura, guardar resentimiento u odio en contra de alguno de nuestros hermanos o alguna de las personas que nosotros amamos. Ese es el espíritu del mandamiento. Eso es lo que el Señor Jesús vino a enseñar, a resaltar. Y no que no estuviera ese mandamiento en el Antiguo Testamento, no que no existiera así. Los profetas, los reyes, como lo vimos en el caso de Salomón, lo explican ampliamente. Sin embargo, desgraciadamente la religiosidad de los fariseos hizo que ese mandamiento no fuera entendido y fuera enseñado mal y aplicado mal. De igual manera, en nuestros días hay muchas personas religiosas. Hay religiones que solamente tratan el asunto externo de la persona. Se preocupan mucho en cómo deben vestir para ir a su iglesia. Se preocupan mucho en qué deben ponerse y qué no. Se preocupan mucho solamente en esas cosas externas, pero no ahondan en lo profundo del corazón, que es donde nacen todas las decisiones. Y nuestro Señor Jesucristo siempre ha querido llegar hasta ahí, hasta lo profundo del corazón, para cambiar nuestras intenciones, para purificarlas y hacernos mejores personas, que agrademos a Dios y que podamos bendecir a nuestros semejantes. Pero hay también consecuencias de violar el mandamiento. Si vemos con cuidado la Escritura, estos versículos que hemos leído, nos daremos cuenta que hay una progresión de términos de culpa y castigo. El enojo será tratado en el consejo local, pero el llamarle necio es más grave que lo anterior. Llamar necio a una persona es la primera exteriorización de ese enojo que está ahí dentro. Y será castigado en el Sanedrín o en la Corte Suprema, de acuerdo a los tiempos en que fue dada esta palabra. Pero el llamarle fatuo
Dice la Escritura que será castigado de ser excluido para siempre en el infierno. Ahora, si nosotros nos vamos a la raíz de la palabra, de dónde proviene la palabra fatuo, su significado y su aplicación actual, es similar, es semejante a la palabra necio. Sin embargo, creo que el gran problema está en ir avanzando en ese enojo guardado. Ya hubo un enojo inicial que tal vez alejó a la persona del otro, de aquella persona a la que piensa que le hizo algún daño o que le dañó. Ya hubo un enojo inicial que le alejó, pero luego empieza a haber una exteriorización de ese enojo, llamándole necio, pero ese enojo sigue guardado y al rato no solamente le dice necio, sino va a poder ofrecer o darle o mencionarle palabras mucho más ofensivas, más hirientes, palabras que lastimen más todavía. ¿Por qué? Porque ese enojo guardado va progresando, va creciendo, va aumentando. Por eso el Señor dice que el enojo será tratado en el consejo local, cuando ya le llama necio será tratado ante el concilio, y si sigue, si insiste en su enojo, entonces será culpado, será enviado al infierno. En este versículo queda claro que no es solo el homicidio el que es castigado, sino el hecho de llamar necio o fatuo al hermano. Santiago capítulo 2, versos 9 al 11 dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Si usted analiza cuidadosamente este versículo, se va a dar cuenta de que el apóstol Santiago está poniendo el hacer distinción entre personas al mismo nivel que matar. El apóstol Santiago está poniendo el hacer distinción entre personas al mismo nivel que matar. ¿Por qué? Más adelante, la misma porción de la palabra de Dios explica el apóstol Santiago que si en la congregación, en la iglesia, en la reunión de hermanos, está un hermano sentado hasta adelante, pero de ropas humildes, de ropas tal vez andrajosas, pobres o sucias, y de repente llega a la iglesia un hombre rico, con vestidos elegantes, con joyas, y el encargado de hacer pasar a las personas lleva a este hombre rico hasta adelante y le dice al pobre, quítate, hazte a un lado, vete hasta allá atrás, y pone en ese lugar al rico. Dice que está matando en sentido espiritual, está hiriendo, está lastimando al pobre. ¿Quién? El hermano que está haciendo esa distinción. De la misma manera, el Señor Jesucristo alguna vez habló de que si vas a una fiesta, no te sientes en el lugar principal, como queriendo que todos te vean. Más bien, siéntate en otro lugar, porque mejor es, dijo el Señor Jesús, que venga el que te invitó y te diga, ven, siéntate en este lugar principal, a que cuando tú ya estás sentado en el lugar principal, llegue el que te invitó y te diga, sabes que este no es tu lugar, quítate y siéntate en otro lado. Ese asunto de la distinción hiere, lastima, ofende y es puesto tanto por el Señor Jesucristo como por los apóstoles al nivel del homicidio. Así que no es solamente quitarle la vida a alguien el hecho que es enmarcado como pecado en los 10 mandamientos, sino que estamos aprendiendo que cometer homicidio es desde el momento en que una persona se enoja o se aira contra su hermano,
incluso cuando hace distinción entre hermanos. Para terminar, quiero resumir lo que hemos hablado en esta ocasión, diciendo que el mandamiento perfeccionado que dio nuestro Señor Jesucristo, hablando de ese sexto mandamiento que dice no matarás, y cómo el Señor ha explicado que todo inicia en la ira, y cómo usted y yo debemos aprender a manejar esas emociones negativas, nos lleva a que cada uno de nosotros aprendamos a vivir de tal manera que podamos ir a un nivel superior, a un nivel más alto, de no estar cuidándonos de no lastimar al hermano, porque caeríamos otra vez en lo legalista, caeríamos otra vez en lo externo. No, sino vayamos, profundicemos en el corazón de Dios y vayamos al cumplimiento del segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que en eso concluye este mandamiento perfecto. La ira es una emoción negativa que lleva al enojo y al odio, pero también a la distinción entre hermanos. Recuerden, no es solo el homicidio el acto condenable, sino también la ira, el enojo o la distinción. Por lo tanto, es necesario disponer nuestro corazón a no guardar enojo contra nadie, contra ninguno de nuestros hermanos, contra ninguna otra persona semejante, sino más bien aprender a amarnos, aprender a perdonar al hermano, aquella persona que nos ofendió, que nos lastimó, aquella persona que hizo algo mal en contra de nosotros, o nosotros que nos damos cuenta que hemos lastimado a alguien, que podamos tener el valor, que podamos tener el poder en el Espíritu Santo de ir y buscar a aquella persona a la cual hemos ofendido y pedirle perdón. ¿Para qué? Para edificar el amor, para llevarnos a amarnos unos a otros, para ni siquiera pensar en el odio, la amargura o el resentimiento. Este es el mandamiento perfeccionado, el amar al prójimo, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se cumple, dice el apóstol Pablo a los romanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¡Qué hermoso! El cumplimiento de la ley es el amor. Y esta palabra ojalá pudiera llegar a todos aquellos nuestros hermanos que hacen un gran énfasis en la ley, que se han convertido en legalistas, que no dejan entrar a sus iglesias a personas que llevan falda o pantalón o algún otro tipo de vestido, que no dejan entrar a sus iglesias a hermanos o a personas que vienen malolientes, a veces todavía oliendo alcohol, o tatuados, o con cortes de cabello muy extravagantes, y que están haciendo algún tipo de distinción y les están robando la oportunidad de conocer a Jesús. Porque por algo llegaron, por algo han querido entrar a tu iglesia, por algo han querido escuchar la palabra de Dios. Seguramente el Espíritu Santo está haciendo una obra poderosa en esos corazones, pero a veces el legalismo de algunas personas ha impedido que aquellos que vienen heridos y lastimados del mundo puedan encontrar salud, salvación, sanidad en Cristo Jesús. Ojalá esta palabra pudiera llegar a aquellas personas que han preferido mantener el enojo, la ira, el coraje en sus corazones, se han ido amargados de las iglesias y no quieren perdonar, tal vez sintiendo que ellos son tan importantes que no pueden
humillarse delante de otros para pedir perdón o para perdonar. Ojalá esta palabra pudiera llegar a aquellas personas que, siendo principales en su iglesia, teniendo una posición de liderazgo o de autoridad, impiden que hermanos o cristianos o personas de otras iglesias o de otra denominación entre a su iglesia, porque le pudiera contaminar, le pudiera dañar a sus congregantes con otro tipo de pensamientos. Ojalá esta palabra pudiera llegar a todas aquellas personas que tienen todavía en su corazón un odio, una amargura hacia personas que hace años les lastimaron, les hirieron y que han venido a conocer a Cristo Jesús, pero que no han sido totalmente liberadas, que todavía recuerdan aquella herida y todavía les produce dolor, todavía lloran, todavía lo mencionan tal vez con coraje, con ira. Es porque en realidad no han perdonado ni han pedido perdón. El Señor, amigo que me escuchas, el Señor quiere sanar tu corazón, el Señor quiere restaurar tu relación, pero el Señor quiere que rompamos toda religiosidad y todo aquello que impide que otras personas vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47 se habla de la primera iglesia que fue fundada en Jerusalén. Una iglesia de miles de hermanos, que dice la Escritura que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los creyentes que santos. ¡Qué precioso! Este es el ideal de una iglesia en Cristo Jesús. Una iglesia que ha sido lavada, que ha sido perdonada por Jesucristo. Una iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que vive en unidad, en fe, en amor. Una iglesia que ha entendido el verdadero mandamiento de no matarás, pero que se ha enfocado en amar al prójimo, porque el que ama al prójimo ha cumplido todo.